El Dios que creó la vida puede resucitarla aún después de la muerte. Jesús demostró su soberanía sobre la vida y la muerte. Hola, bienvenido a Cápsulas Bíblicas. Hoy hablaremos sobre el tema la muerte y resurrección de Jesús y los salvos. La muerte empezó cuando Adán pecó contra Dios en Edén. Como descendientes de Adán, el pecado ha pasado a todo hombre, y por tal motivo, todos morimos. La muerte física tiene su poder en el pecado, hecho por el hombre. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte de Jesús fue para tomar nuestro lugar, ya que la pena del pecado es muerte. En el caso de Jesús, que es el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, la muerte no tuvo poder sobre él, porque Él es la resurrección y la vida, ni tampoco tiene poder sobre la persona que ha aceptado a Jesús como Dios y único Salvador. Jesús, al ceder su vida, da vida al cristiano salvo, quien es quien debiera de morir al violar la ley. Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pablo dijo en Filipenses, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Jesús, en su muerte, pagó por todos nuestros pecados y ofrece rescate de la condenación eterna. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para dar su vida por la nuestra y de esa forma cumplir con la ley y limpiar nuestros pecados en su sangre. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 9, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Tenemos perdón de la condenación, porque Jesús ya pagó por todos nuestros pecados y nos brinda justicia. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Jesús, al resucitar, demuestra su deidad y poder, lo cual era imposible que la muerte lo retuviera. En la cruz, Jesús cedió voluntariamente su naturaleza humana al cargar con nuestros pecados, pero su naturaleza divina como Dios nunca la ha perdido. El capítulo 2 de Lucas nos dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, hablando de la muerte. Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El cristiano salvo no tiene por qué preocuparse por la muerte, ya que creemos en Jesús como el Mesías, el Emmanuel,
el Todopoderoso, por fe. Jesús, por lo tanto, es soberano sobre la muerte. La Biblia nos dice en Juan capítulo 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gracias a Jesús es que somos nosotros reconciliados. El pecado interrumpió la comunión con Dios, pero al aceptar a Jesús como el Mesías, tenemos reconciliación. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Jesús tenemos paz en su sangre. Sin Jesús, la ira de Dios recae sobre el pecador no redimido. La Biblia nos dice en Colosenses, capítulo 1, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La resurrección de Jesús y la de los salvos. La Biblia habla de vida eterna, aún después de la muerte física, y la resurrección de los salvos. La resurrección de Jesús es la prueba de que el pecado perdió su poder en relación a la muerte. Y de la misma forma, la muerte no tiene derecho de reinar en el cristiano salvo. La Biblia dice en Mateo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Justo después de que Jesús se dio su vida, la Biblia menciona la resurrección de personas llamadas santos. Mateo 27:52 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La Biblia también nos dice en 1 Corintios 15, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dos preguntas retóricas en cuanto a la muerte. También la Biblia nos dice en Romanos 8:11, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Espero que este material les haya sido de ayuda y de bendición. Dios les bendiga.